Muy bienvenidos todos, amigos de Tetrael, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, sabemos que os encanta Tolkien porque os encanta El Señor de los Anillos y a nosotros también nos encanta. Y como no podía ser de otra manera, y gracias al trabajo y a la gran capacidad de Raúl Caballero, pues hacemos este tipo de cosas, canalizamos espíritus increíbles para que nos resuelvan todo, ¿no? Los misterios que acontecen en todas sus obras, en su vida. Tolkien es uno de ellos, por supuesto. Os dejamos una sesión con los misterios de su obra resueltos por aquí. Y sin más dilación, os pedimos el super like y darle a la campanita de notificaciones para que os llegue todo lo que subimos por aquí. Esperamos que os guste el trabajo de Tetrael. Así que nada, un abrazo a todos y nos vemos. Estoy reunido con Laura como interlocutora de la sesión y vamos a canalizar al Tetán de quien fuera J.R.R. Tolkien para que desvele los misterios, si es que los hubo, de sus obras El Hobbit y El Señor de los Anillos. Comienzo canalizándolo. Bienvenido. Aquí estoy para responder. Gracias. Para que quede grabado, usted nos confirma que sus relatos e historias fueron canalizadas por su 10% en su vida como Tolkien, plasmando el mundo de Aldebarán 4. Correcto, lo confirmo. Las historias que se sucedieron en sus obras El Hobbit y El Señor de los Anillos fueron historias reales que acontecieron en Aldebarán 4. Lo fueron, tienen una base real importante. Es verdad que yo puse de mí estando encarnado, parte de mi imaginación, parte de mi invención, también porque tergiversé algunos conceptos, ya que no era OT real sino OT potencial, debido a engramas. Pero, aún teniendo engramas, la persona, el medium, el escritor es capaz de plasmar auténticas historias. Todo buen escritor es un buen medium, plasma historias. Muchas veces son historias de lejanos planetas, historias que impactaron de alguna manera a nuestras vivencias y que las queremos dejar reflejadas. Entonces, ¿esas historias fueron reales? ¿Usted las vivió como primera persona? Viví en primera persona alguna de ellas, otras no, y las canalicé de otros tetanes. Muy bien. Si le parece, hacemos un repaso de varios personajes para saber si realmente existieron. Está perfecto. ¿Existió Frodo? Existió Frodo. Era un pequeño hobbit. Ten en cuenta que Umbro tiene 3 continentes. 3 continentes. Hay un continente cuya región central la llamamos la Tierra Media o las Tierras Centrales. Esas historias que plasmo sucedieron ahí realmente. Hay otras historias en otros continentes, otras razas, otras maneras de vivir. En el territorio del norte hay seres alados, humanos alados. Hay en los distintos continentes criaturas mitológicas similares a vuestros dragones. Dragones realmente. Dragones alados. Hay trasgos, orcos, todo tipo de criaturas que yo plasmé. Criaturas que existen, como los hobbits. Los hobbits eran simpáticos, alegres, tranquilos, eran muy familiares. Tenían vidas muy familiares y vivían solo en esa pequeña región en la Tierra Media. No vivían en otros continentes, solo vivían ahí. Habían distintas razas que solo vivían en ese lugar.
al igual que otras vivían en otros continentes y nunca hablé de ellas. Y los hobbits eran pequeños pero astutos, aprendieron a vivir con toda la guerra que había alrededor. Ellos formaron su propio mundo de paz, pero eran tan independientes que sabían subsistir solos. Así que Frodo fue uno de ellos. No con ese nombre, no con ese nombre. ¿Con cuál nombre entonces? Si fuéramos a decir todos los nombres de todos los personajes, nos podemos tirar muchos. Solo voy a decir este. Su nombre real era Rubik, terminado en K. Era el nombre real de Frodo. Yo los nombres los puse a mi manera. Algunos se parecían más, otros menos. Cuesta mucho más captar nombres. Sí. Muchos nombres los tomé de lenguajes nórdicos, ¿no? De culturas nórdicas. No eran esos nombres, pero el nombre es lo que menos importa, seguramente. ¿Bilbo? También existió. ¿Nos quiere decir algo de él? Que la aventura que vivió en lo que yo plasmé como el Hobbit fue real. Vivió con un grupo de enanos, aventuras. Fue real, y los enanos también son reales, los enanos. Son reales como los plasmo también. También perdieron su reino a consecuencia de un dragón. Sí. Es verdad todo esto, es verdad. Sucedió así, con variantes, con cosas distintas, pero son reales. Sam-Sagat. También existió, era un buen amigo de Frodo, bien plasmado, totalmente bien plasmado. Aragorn. Sí, Aragorn también existió. Aragorn, como era un hombre heredero a rey, fue desterrado, bueno, tuvo toda una serie de historias. Grandes historias, grandes aventuras. Y quien fuera Aragorn está encarnado también en la actualidad, de alguna manera. ¿En Sol 3? En Sol 3 en vuestro mundo, por eso digo. ¿Lo conocemos? Bueno, ya. Quiero mantener en el anonimato al No, solo por detalle. curiosidad, No, si conocemos o no, ya está. No depende de mí desvelarse con qué cosas. Prefiero centrarme en la historia, por favor. ¿Legolas? Sí, Legolas también existió. Los elfos eran una raza que sí se extendían por todos los continentes en Umbro. Sí. Eran muy buenos con el arco y las flechas, muy astutos, tenían una enorme nobleza, y uno de ellos participó en distintos episodios, que son los que yo menciono en mi obra, aunque tampoco de la misma manera. Legolas era, a diferencia de la mayoría de elfos, que tenían un carácter, un rol del ego mucho más controlado, Legolas era absolutamente impulsivo, era muy impulsivo. Eso le marcaba una variable con el resto de su especie, sí. Y lo llevó a buscar aceptación fuera de su lugar. Se llevaba mejor con humanos que con elfos, tal vez porque el temperamento de los humanos era mucho más parecido al suyo. ¿Gimli? También como un enano, ya he hablado de los enanos, no hace falta seguir con ellos. Vale. ¿Sauron? Realmente Sauron existió. No existió. Sauron existió, sí. Pero con una figura distinta. Ahí es donde hay muchos matices, donde falla. Hay varios matices en mi obra que no los voy a matizar porque entraríamos en muchos detalles. Pero Sauron no era tal cual. Si era... Sembró el terror, él se autodenominaba el Señor del Mal. Al igual que también existió el Rey de los Vampiros y muchos otros personajes que de alguna manera trataban de imponer su terror mediante su reinado. Y él era rey de todo un séquito de orcos, de elfos oscuros, dominaba muchas especies y conquistaba con sus ejércitos realmente. Pero Sauron no tenía nada de maligno.
Él era... no era más que... realmente, no era más que un orco más. Un orco distinto, mucho más inteligente, es cierto. Lo llamaríamos un orco superdotado, por decirlo de alguna manera. Pero todo el tema del ojo de Sauron, etcétera, Sí, ya es invención. sí. Hay mucha invención en lo que yo plasmé con respecto a Sauron. Era como que yo quería darle otro toque diferente y era lo que se me ocurrió, ¿no? Ujú. Pero era absolutamente distinto. Sí, fue un conquistador de tierras, y ya se autodenominaba el Señor del Mal y hizo correr muchos ríos de tinta, ¿no? Muchas historias. Se hablaba mucho sobre él, de quién era realmente, si era un demonio, si era, qué era. Pero no tenía nada de mágico ni de místico, ni de demoníaco tampoco. Ujú. Pero sí es verdad que encabezó toda una rebelión, porque los orcos hasta entonces no eran agresivos con los hombres. Hasta que él levantó su rebelión, porque quería, ansioso de poder, sumido en sus roles del ego, quería ver sometida a toda la Tierra Media. Ujú. Su país se llamaba Mordor, y el nombre fue plasmado tal cual. Su país se llamaba Mordor, su región, pero no tiene nada de demoníaco, insisto. Gandalf. Gandalf existió como sabio, más que como mago. Había un séquito de magos. Yo los denominé magos. Ellos se autodenominaban sabios. El consejo de sabios. Ellos debatían sobre qué era lo mejor en la Tierra Media. Hubo un mago que, ansioso de poder, fue reclutado por Sauron. Él se llamaba Saruman. Sí. En la obra se llamaba Saruman. Realmente no se llamaba Saruman tampoco. Pero sí existió y se vendió a esta criatura que yo llamé Sauron. Pero Gandalf existió y otros magos, otros sabios existieron. La magia... no existe la magia. Sí existen una serie de características que se pueden explicar científicamente que eran capaces de realizar estos sabios. Ellos eran capaces de hacer predicciones muy precisas, gracias a un alto contacto con sus titanes. Eran incluso capaces de emitir rayos, al igual que lo podía lograr el propio héroe Ligor, Ujú. en otro tiempo, en otra zona. Y eran capaces de realizar algún tipo de, pongámoslo así, artimaña, que al no tener conocimiento, para ellos era magia, absolutamente. Al igual que lo que hacía el héroe Ligor era magia también, realmente. Ujú. El dragón Smoke. Hubo un dragón que arrebató el reino a los enanos, pero no se llamaba así tampoco. Ni hablaba, ni tenía inteligencia, era un dragón más. Pero, a costa de su gran hazaña, que fue arrebatarles todo un reino a los enanos, obtuvo una reputación distinta, ¿no? Sí. Y también obtuvo un nombre y una denominación realmente, pero era un dragón más, no tenía nada extraño. Ujú. ¿Y Gollum? No, Gollum es mi creación, fue mi creación. Gollum fue un personaje que yo quise inventar al darle consistencia a la historia del anillo. Ujú. El anillo jamás existió, No. no existió. Es toda una invención mía como para darle consistencia al relato. A partir de ahí podéis pensar, ¿dónde está ese 85% de fidelidad? Si ya el anillo no funciona y todo va relacionado al anillo, se pierde todo, pero no, señores, que me escucháis. Muchas de mis obras que plasmé, el contenido que yo plasmé, iba más allá del anillo. Todas las razas, las costumbres, sus culturas, sus alianzas, las guerras que hubo, hay mucho más que no tiene que ver con el anillo. Si tienes una curiosidad, el rol con el que yo encarné es con el rol de Bilbo. Sí, te lo quería preguntar, me estaba esperando. Sí. Encarné con el rol de Bilbo. Ujú. Vale. Entonces las razas que se plasman en sus historias son reales. Las razas son reales, sí, así es, son reales. Puede Claro. haber licencias que no lo sean,
seres que en verdad no hablan, Ujú. que no tienen una inteligencia X, pero que se le plasma de una inteligencia, ¿no? Sí. Y incluso árboles vivos. Las rocas también, las montañas. También hay seres en Umbro con espíritu que son minerales y que son vegetales. Es real, todo eso es real. ¿De dónde sacó el idioma élfico o los distintos idiomas de sus obras? ¿Provienen de su imaginación o provienen de un idioma real canalizado? No son reales. Los inventé, evidentemente tuve ayudas de idiomas que se hablaban en el mundo que pude de alguna manera plasmar, pero en gran parte, en la mayoría, tiene que ver con invenciones mías. Me encantaba inventar idiomas, todo tipo de idiomas. Era casi como un pasatiempo, un hobby para mí. Ujú. Un hobby, que era un hobbit. ¿Cómo captó todo? ¿Fue en sueños o fue lúcido? Lúcido, completamente lúcido. Muchas veces escribía sin parar, sin parar. Sí es cierto que tuve un par de revelaciones en sueños, eso también es cierto, donde se me plasmó cómo eran los paisajes. El detalle que hago en los paisajes tiene que ver con cosas que soñé, que visualicé. Pero las historias, no, las historias fueron absolutamente lúcidas. Ujú. ¿Y en qué momento llegó a lote 10? Llegué al lote 10 en el momento en el que me doy cuenta yo como persona. No pensé que iba a trascender tanto mi obra, pero me di cuenta que como persona, como Tolkien, yo me di cuenta de que esos personajes estaban muy vivos para no ser reales. Yo había aprendido a amar a todos esos personajes, a Frodo, a Bilbo, a todos. Ujú. Y me sentía parte de ellos. Y me di cuenta que eran parte de mí. Ahí hubo como una revelación para mí. Ujú. En una próxima sesión podríamos canalizarlo para que relatase originalmente lo que sucedió en esas historias. Sería realmente bueno, y también a distintos roles, espíritus que encajaran con esos roles para que cuenten sus relatos de sus historias. Sería, claro, buenísimo sería, ¿cómo no? Muy bien. No sé si quiere aportar alguna información más o algún detalle más. Sí, quisiera aportar de que al fin y al cabo son historias con su base real, pero con muchas licencias que yo me tomé. Quiero que se entienda eso de verdad. Yo me tomé licencias que no son reales de ninguna manera, ¿no? Pero varios de esos personajes, varios de esos roles han vuelto a encarnar una y otra vez en Umbro. Y han vuelto a encarnar varias veces en Sol 3. Ujú. Y varios de esos personajes que han encarnado los habéis podido conocer, los conocéis o los conoceréis. Ese es mi mensaje final. Espero que... No se trata de amar mi obra. Espero que améis Umbro tanto como yo lo amo. Gracias por contactarme y hasta la próxima. Gracias a usted.